Dios dijo a su pueblo, yo estoy con vosotros, y esa declaración despertó el espíritu de los líderes y del pueblo. Esto nos enseña que el verdadero avivamiento no es una emoción religiosa, sino que es Dios despertando a su iglesia por medio de su palabra. Bienvenidos a El Último Avivamiento Ahora. Amada familia, estamos ya en la segunda clase de este estudio hermoso de la mente de Cristo, que se basa en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la palabra sentir es manera de ver, de pensar. Ser parecidos a Cristo es nuestro llamado. Él es nuestro hermano mayor, el primogénito de entre muchos hermanos, dice la Escritura, pero también somos llamados a ser como Él. Nosotros no podemos simplemente andar por esta vida diciendo que somos cristianos y no parecernos ni siquiera poco a la manera de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos vino, Él tomó un cuerpo humano siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad y se hizo hombre y un hombre obediente. Así que el día de hoy vamos a ver la unidad 2. Les mandé las notas por WhatsApp. Los que no las tengan o estén viendo este estudio a lo mejor en una grabación, cómprese ese libro, La mente de Cristo. De todas formas, en la edición voy a poner la carátula del libro para que puedas seguir este estudio. Este es un estudio, pues ya que tiene muchos años circulando en el mundo del evangelicalismo, pero es un estudio hermosísimo que yo se lo recomiendo a todos mis hermanos cristianos. Si no has tomado este estudio, tómalo, porque de veras te va a volar la cabeza, te va a explotar la cabeza, porque no podemos simplemente ser cristianos sinceros y estar sinceramente equivocados. Tenemos que parecernos a Cristo. Así que el día de hoy, en esta unidad 2, vamos a estudiar 17 atributos de una mente parecida a la de nuestro Señor Jesucristo, y los vamos a estudiar a la luz de la palabra. Así que sin más preámbulo, voy a poner aquí en pantalla la presentación, que es una guía de los 5 días con que el autor de este estudio nos sugiere que hagamos nuestras unidades. Bueno, pues hoy es lunes, yo les invito a que comiencen mañana como día 1 y el sábado se tome como el día 5, ¿verdad? Para que descansemos el domingo y nos despejemos, vayamos a la iglesia a adorar a Dios. Esta unidad se llama Sentir la libertad de Cristo. Vamos a entonces a ver qué es lo que vamos a estar haciendo en esta semana, dónde vamos a fijar nuestra mente. En esta unidad 2 vamos a sentir la libertad que hay en Cristo Jesús, esa libertad que se manifiesta a través de una mente llena de paz, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas, lo dijo Jesús en Mateo 6:33. Vamos a poner entonces pues nuestros pensamientos y todas las cosas que tengamos que hacer primeramente pensando en el reino de Dios y en su justicia. Y yo creo que esto nos puede decir ya mucho acerca de lo que vamos a estar meditando durante toda esta semana, donde vamos a estar ejerciendo y haciendo los ejercicios que vienen en esta unidad 2. Eh, el objetivo y el propósito de esta unidad es nosotros entender cómo una mente en desorden es una mente pecaminosa, o viceversa, una mente donde mora nuestra carne, ¿verdad? Y no consideramos nada acerca de Dios, pues es una mente que va a estar en desorden y es una mente que va a producir en la vida de los creyentes muchos conflictos mentales. La carne es una lucha contra el espíritu, pero Cristo, el resultado de tener a Cristo es paz. Tener una mente ordenada, una mente puesta en el cielo, va a darnos paz automáticamente y nos va a ordenar nuestra manera de pensar. Tenemos una lucha constante, lo sabemos, y la Biblia es sincera, ¿verdad? No nos miente. Hay un conflicto entre nuestros deseos, nuestra carne y la espiritualidad, pero nosotros que somos de Cristo tenemos al Espíritu Santo. Por esto este estudio solamente es para cristianos, verdaderos cristianos. Este estudio no lo puede estudiar alguien más. Bueno, si lo quiere estudiar a modo de alimentar su intelecto, está bien,
pero solamente va a producir un cambio cuando la persona que está haciendo y está esforzándose por tener una mente como la de Cristo, solamente ese cambio puede venir a través del Espíritu Santo que mora en los creyentes. Los deseos de Cristo nos traen paz y la libertad genuina, ¿verdad? Porque hemos muerto al pecado y ahora hemos venido a ser siervos de la justicia, como lo dice Romanos capítulo 6. Todo el capítulo 6 habla de esta libertad que hay en Cristo. Cristo nos ofrece una vida abundante y libre de pecado. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Buscar el reino. Los deseos de Cristo tienen que hacerse nuestros y esa va a ser nuestra oración en esta semana. El objetivo es vivir en paz. No significa vivir en abundancia material, ¿verdad? Pero sí en paz, libres del dominio del pecado que nos aqueja y nos acosa todos los días. Es una lucha constante que no va a terminar ni siquiera una hora antes de nuestra existencia en este plano de la eternidad, de este lado de la eternidad. Pero cuando lleguemos a la eternidad, bueno, seremos glorificados y seremos ya entonces perfectos, pero mientras de este lado de la vida, hermanos, tenemos que esforzarnos. Vamos a ver lo que el autor nos tiene o nos sugiere que hagamos en el día uno. Una mente en desorden, una mente en desorden, y para ello vamos a leer y vamos a analizar lo que nos dice la escritura en Santiago. Vamos a leer Santiago, como lo dice, sugiere el autor. Leamos Santiago 3 a partir del verso 18 y hasta el capítulo 4 verso 3. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O, bueno, vamos a dejarnos hasta aquí. Vamos a detenernos aquí en el verso 3. Eh, Aquí la Biblia nos está haciendo una advertencia, ¿verdad? Un conflicto que hay, un conflicto porque en nuestras, no todos tenemos anhelos, todos tenemos una lista de anhelos que vamos a hacer este primer día, una lista de anhelos. Y en nuestra lista de anhelos nos vamos a dar cuenta que vamos a anhelar muchas cosas, pero algunas cosas van a ser cosas piadosas, como ser cada día un mejor esposo que refleje cada vez más el amor de Cristo por su iglesia, por ejemplo, pero también vamos a lo mejor un anhelo es, pues, estrenar auto o por lo menos comprar un auto, ¿verdad? O comprarnos algo. Entonces, en nuestra lista de anhelos hay tanto cosas piadosas como cosas que son muy superficiales. Y las cosas materiales no tienen nada de malo, pero tienen un lugar en nuestra mente. Y es lo que dice aquí Santiago, ¿verdad? Hay una lucha, porque aunque tenemos a Cristo, seguimos peleando con muchas cosas que nos combaten en nosotros, en nuestros miembros. Y entonces ya de repente hay un cristiano codiciando lo que no tiene. Codicia, tiene coche, pero codicia al del hermano porque es un coche de modelo más reciente, o ya es híbrido, o es más nuevo, o es más grande. Pero aquí hay otros casos más severos. Dice, matáis y ardéis de envidia. A veces podemos matar a alguien simplemente con nuestra boca, ¿verdad? No es necesario que lo matemos, lo desvivamos, ¿no? Sino simplemente con nuestra boca podemos matar a alguien, hacerlo pedazos. ¿Por qué? Porque hay envidia también. Muchos cristianos están peleando con la envidia. Dice, y no pueden alcanzar, entonces nos hacemos orgullosos y combatimos y luchamos porque no tenemos lo que deseamos, pero ¿por qué no tenemos lo que pedimos? Porque no lo pedimos, pero lo pedimos, pero no lo recibimos porque lo pedimos mal para gastar en vuestros deleites, dice Santiago. Entonces, esto, hermanos, esto es una epístola que fue escrita para ti, para mí, los cristianos. Por supuesto que
tenemos una lucha interna y lo que queremos es cada día ser más parecidos a Cristo. Eso es lo que nos está pidiendo Dios, que seamos parecidos a Jesucristo. Así que vamos a hacer en esta primer día de la semana una lista de nuestros anhelos. Por ejemplo, aquí el autor puso un traje nuevo, una lavadora y una secadora. En tercer lugar, que honre a Jesucristo en el seminario donde enseño. Y entonces aquí nos vamos a empezar a dar cuenta, así como lo dice el autor, que hay cosas mezcladas, ¿verdad? Hay unas cosas que son piadosas, hay otras que no las son, pero tenemos que identificar qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente. ¿Dónde está nuestro conflicto? ¿Verdad? ¿Dónde estamos nosotros combatiendo con nuestros miembros y combatiendo unos con otros, hasta en la iglesia, ¿verdad? Este, cómo mis deseos se relacionan unos a otros. Vamos a ver que muchos de nuestros anhelos van a tener conflicto porque van en direcciones opuestas. Así que, pero no te desesperes, ahorita vamos a avanzar y vamos a ver cómo son los anhelos de nuestro Señor Jesucristo, que para eso se lo escribieron los evangelios, para poder nosotros identificar cómo era la manera de sentir o de pensar de nuestro amado Señor, ¿verdad? Así que vamos a empezar a trabajar con esto. Me regreso a la presentación. Seguimos. En el día 2 vamos a tener esa lucha interior y la necesidad de la libertad. Vamos a leer Romanos 7 del 18 al 25. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. A ver, hermano, ¿cuál es nuestra carne? Date un pellizco. Ahí donde te duele, esa es tu carnota. No, no lo espiritualicemos todo. Esto es en mi carne, lo que a mí me gusta, lo que yo necesito, ¿verdad? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es una lucha tremenda que el apóstol Pablo honestamente nos describe que él la tenía, pero que también nosotros la tenemos. Alguien por ahí muy sincero, ¿verdad? Me decía, no, 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 hay que matar nuestra carne, pues solamente que nos desvivamos, ¿verdad? Porque esa ley está escrita en nuestro ADN, está en nuestras células, en el código de nuestras células. Y en pecado nos concibió nuestra madre y en pecado nacimos, como dice el Salmo 51. No, de este lado de la eternidad, en este cuerpo que tiene necesidad, que le da sueño, que le da hambre, que le da azúcar, que nos dan enfermedades, en este cuerpo mora el pecado, porque si no mora el cuerpo estaríamos todos sanos, ¿verdad? Pero todos estamos envejeciendo y todos estamos sentenciados a morir. Es lo único que tenemos seguro en esta vida, que algún día vamos a morir. Pero entonces hay una ley que nos está diciendo el apóstol Pablo, una ley que se revela contra nuestra voluntad y que está en nuestros miembros. No podemos quitar la carne sería desvivirnos, ¿verdad? Pero no vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Dominar por medio del Espíritu nuestras pasiones y nuestros deseos. Así que aquí vamos a hacer una lista de deseos, una lista de anhelos. Una mente desordenada puede producir una vida impía, una vida pecaminosa, y lo va a producir. Jesucristo es quien puede librarnos de este conflicto mental, porque todas nuestras luchas como cristianos se ganan y se pierden en nuestra mente.
Las tentaciones llegan aquí, aquí se conciben y luego bajan al corazón y después cuando la tentación da a luz el pecado, entonces viene la muerte. Eso también lo dice la Escritura. Una mente desordenada, la mente ordenada debe ser dominada por la voluntad de nosotros. Somos responsables delante de Dios. Somos responsables, pero no lo vamos a poder hacer solos. Eso también lo vamos a estudiar en esta unidad. Dos, el creyente, tú y yo, tenemos que tomar decisiones sobre en qué pensar y qué rechazar si estos pensamientos son opuestos a la voluntad de Dios. Nosotros somos libres de tomar una decisión. ¿Se acuerdan que mencionábamos a José el Soñador? Él fue libre de echarse a correr y salió casi desnudo, ¿verdad? Para no cometer un pecado en contra de Potifar al cometer adulterio con su esposa. Así que él tomó una decisión, salir corriendo, pero también estoy seguro que no hubiera salido corriendo si el Espíritu Santo no hubiera estado en él. Así que ahora nosotros los creyentes que vivimos en este lado, ¿verdad? Del lado de la gracia, ahora nosotros tenemos esa ventaja. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos libres de decidir en qué pensar. Estás scrolleando, ya se te apareció material y contenido explícito, está en ti y en mí el votarlo, bloquearlo o quedarte viendo, ¿verdad? A las mujercitas a lo mejor les llaman las compras y empezamos a anhelar cosas pues, que sabemos que no, ahorita no tenemos ni necesitamos ni las necesitamos y no tenemos para comprar, ¿no? Ahorita es otro tiempo de ahorro, es otro tiempo de invertir con mayor sabiduría las cosas que Dios nos da. Pero entonces tenemos esa libertad de tomar decisiones. Nosotros tenemos la libertad de querer lo que Dios quiere, ¿verdad? De anhelar lo que Dios quiere, los anhelos de Dios, esos tenerlos en nuestra mente y eso nos va a traer libertad en Cristo como lo dice aquí Romanos 8:25. Romanos 8:25 lo voy a poner en pantalla. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que nosotros vamos a anhelar y vamos a querer las cosas que son celestiales, las cosas que a Dios le interesan, las que sí tienen valor delante de Dios, pero no las vemos. Pero pues, somos pacientes y lo aguardamos. Así que nosotros tenemos que hacer eh, ese ejercicio de empezar a identificar todas esas cosas, todos esos anhelos que hay en nuestra mente. Y ahorita tenemos una revoltura en nuestra cabeza, pero hay un proceso que el autor y unos pasos para alinear nuestros anhelos, nuestros deseos con Cristo. Y vamos a comenzar por hacer una lista de deseos. Todos los deseos, todos los anhelos los vamos a enlistar. Vamos a agarrar una hojita, ¿verdad? Una hoja. Acuérdense que esto es privado, así que no la dejen ahí botada donde cualquiera la pueda ver. Esto, háganlo, hagámoslo y hagámoslo con mucha sinceridad. Y vamos a empezar una lista de todas las cosas que anhelamos. ¿Verdad? Anhelos, pasiones, no vamos a evaluarlos, simplemente los vamos a poner en una hoja. Como nos vayan llegando a nuestra mente, los vamos a empezar a ver. Después, en este proceso hacia la libertad, ahora sí, una vez realizada la lista, vamos a identificar cuáles deseos o anhelos están en conflicto unos con otros. Vamos a empezar a identificar esos conflictos. El siguiente paso, el paso 3, es pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a liberarnos de los deseos que están en pugna con los de Él. Así que recuerden que aunque demanda de nuestra voluntad, no lo vamos a lograr sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso le tenemos que pedir ayuda a Cristo, que por medio de su Espíritu Santo nos ayude
a quitar aquellos que están en contra de su mente, de sus pensamientos. Vamos a decirle, Señor Jesús, pon tu voluntad en mí, que tus deseos sean mis deseos. Yo ya no quiero tener deseos para mí mismo, quiero que sean tus deseos, Señor. ¿Por qué? Porque después de esto vamos a tener que empezar a tomar decisiones y empezar a renunciar a muchas cosas que a Dios le desagradan. Muchas cosas, ya no voy a poner ejemplos, pero de nuestra lista y después de seguir este proceso, vamos a tener que empezar a tomar decisiones y los vamos a alinear y solo nos vamos a quedar con los que sí le dan gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que en este día 2 vamos a avanzar con esta lista. Después, en el tercer día, vamos a ver cómo Cristo nos va a empezar a dar libertad de nuestra mente. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense cómo el Espíritu y nuestra carnota se oponen, ya lo leímos, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús venció a la muerte porque resucitó al tercer día, pero venció el pecado, fue juzgado en su carne, ¿verdad? Y su carne murió, pero al tercer día resucitó. Eso nos da la victoria y la seguridad, plena seguridad de nuestra vida eterna. Pero también nos ha dado algo mucho más que una esperanza bendita, ¿verdad? Que es la resurrección, sino que también mientras estemos en este cuerpo, nos da también la victoria para poder triunfar sobre nuestra carne, sobre nuestras propias pasiones, sobre el pecado, sobre una mente desordenada, y Él nos va a ordenar nuestros pensamientos. Nuestro Señor Jesucristo va a empezar a trabajar con nuestra mente por medio de su Espíritu Santo para que nos podamos alinear nuestra conducta y empezamos a dar fruto, el fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de los verdaderos creyentes. Así que hay una pugna, hay una lucha, pero Cristo nos va a liberar de este conflicto mental. Identificar los deseos opuestos revela la causa de muchas luchas mentales. La mezcla que todos tenemos de deseos carnales y espirituales, eso nos causa confusión mental, nos desordena. Y una mente desordenada es una mente que está en conflicto, es una mente que no tiene paz. Cristo mismo es quien da la libertad. El creyente, nosotros, tenemos que participar activamente. Este es un proceso, como lo dice aquí el autor en la página 36, que no nos va a transformar de manera automática. Esto no simplemente por pedirlo y orarlo va a acontecer, no es en automático. Debemos de poner de nuestra voluntad. Dios no va a violar, ¿verdad? El principio de la responsabilidad que todos nosotros tenemos como seres humanos, ¿verdad? Nosotros tenemos que participar en este proceso y además de manera voluntaria. Además, de manera voluntaria. Voy a hacer una pausa tantito y les quiero pedir de favor que me salió un anuncio que mi red es inestable. Y yo les quiero preguntar si me han estado escuchando bien, si no para cambiarme de red. Sí, sí se escucha bien, hermano. Se escucha bien. Ay, qué bueno, gracias, mi hermano. Bueno, cualquier cosa, por favor, Gus, me interrumpes tú o quien sea, ¿va? Sí, sí, hermano. Gracias, gracias. Bueno, continuamos. Cristo nos va a liberar del conflicto mental. Cristo nos va a ayudar a resolver todos esos conflictos, anhelos que están luchando unos con otros. Pero yo les decía, en este proceso, si bien somos responsables y tenemos que poner de nuestra parte, tenemos así que flojitos y cooperando, no lo vamos a poder hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es un conflicto que tiene siglos entre los teólogos, ¿verdad? Hasta dónde Dios es soberano y hasta dónde el hombre es responsable. So, Dios es soberano y nos da nuestra
salvación. La salvación no se puede perder porque no la da Dios. Sin embargo, el hombre es responsable de creer. Y cuando digo de creer, no solamente es de decirlo, sino de creer con nuestras acciones. Somos responsables de que si somos cristianos, de entonces hacer y comportarnos y conducirnos de una manera cristiana. Así que hasta dónde Dios es soberano y hasta dónde empieza nuestra responsabilidad, la Biblia nos dice que son las dos cosas al mismo tiempo. No lo podemos entender. Pareciera ser que hay un conflicto entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad, pero la Biblia de alguna manera lo armoniza. Sí, Dios es soberano y nos ha dado la salvación por medio de Cristo Jesús, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad de crecer y ser cada día más parecidos a Cristo. Y eso es un proceso de santificación. Así que el autor así no lo pone. Cristo es quien toma la iniciativa para poner en nosotros el deseo de ser semejante a Él. Es hermoso, ¿verdad? Pero es Dios el que pone en nosotros el querer, así como el hacer. También lo dice la Escritura. Así que sí somos responsables de, de creer en el Evangelio y de practicar lo que la Biblia nos dice. Vamos a tener una lectura rápido aquí de lo que nos dice Romanos 8. Vamos a leer los primeros 17 versos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive por causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que si realmente somos cristianos y hemos creído, el Espíritu Santo mora en nosotros y entonces Cristo, por medio de su Espíritu Santo, va a producir en nosotros ese deseo de ser semejantes a Él. Los deseos de Cristo permiten que el Padre obre en la vida de nosotros los creyentes. El creyente cultiva deseos espirituales al buscar el reino sobre cualquier otra cosa, sobre todo.
Así que eso es lo que vamos a hacer. La primera característica de una vida de la mente espiritual es que es viva y esto corresponde con la primera parte del himno de Filipenses 2. Estar espiritualmente vivo está relacionado con la libertad que hay en Cristo. Solo puede haber genuina libertad donde hay vida espiritual. Queremos tener paz en nuestra mente, vivamos entonces haciendo la voluntad de Dios. Eso nos va a dar mucha paz, ¿verdad? Y nos va a quitar el estrés y nos va a quitar tantas cosas que nos estorban en nuestro caminar. Así que vamos a buscar esa mente viva. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Existe una relación directa entre la libertad de Cristo y una mente viva, ¿verdad? Continuamos ahora el día 4. En el día 4 vamos a aprender las 8 sabidurías o las 8 virtudes de la sabiduría divina. Estas 8 virtudes vienen en Santiago 3. Voy a ponerlo aquí en pantalla para leerlo juntos. Santiago 3, del verso 13 vamos a leer, como nos dice la lectura, al verso 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, y vamos a enumerarlo, es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuántas virtudes contamos, amada familia? Bueno, los que saben contar, contaron 8. 8 virtudes que nos vienen en este verso de Santiago 3:17. Son 8 virtudes que describen la mente de nuestro Señor Jesucristo. Pura, pacífica, amable, ¿verdad? Son manifestaciones de una mente ordenada, benigna, misericordiosa y fructífera, cualidades de compasión y de propósito. Es firme, sincera. Esto habla de coherencia y autenticidad en la manera de pensar. Esta es, este es un cuadro parcial de la mente de nuestro Señor Jesucristo, pero donde hay celos y contención hay confusión. La sabiduría divina es armoniosa. Estas son las virtudes que tenemos que dominar y tenemos que buscar. Pero sin embargo hay otras virtudes que se producen por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos a ponerla aquí en pantalla. Esto, los que han tomado consejería conmigo, siempre lo saco. Ya hasta los tengo aburridos, ¿verdad? Gálatas 3:22 y 23. Malas, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. A ver. Se dejó de oír, no dejé de hablar. Me dice mi esposita, se dejó de oír. Es que no alcanzo a ver. Ay, Dios mío.
Denme un segundito. Aquí está. Bueno, las 9 virtudes que vienen en Gálatas 5. Ah, ya vi el error. Paciencia, hermanos, es que lo veo muy chiquito. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. A ver, vamos a contarlas, por favor. Mas el fruto del Espíritu, y fíjense cómo habla el fruto en singular. No son muchos frutos, es un fruto, pero que se manifiesta con varias virtudes. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son 9 virtudes en Gálatas 5, 22 y 23 y 8 virtudes en Santiago 3, 17. Ahora, en estas virtudes, me regreso a la presentación, vemos cómo el amor, el gozo y la paz son fundamentos de la relación con Dios y con los demás. ¿Cómo nos relacionamos con Dios y con nuestro prójimo? Con amor, con gozo y con paz. Después viene la paciencia, la benignidad, la bondad. Esas son virtudes con las cuales interactuamos con el resto del mundo. La fe, la mansedumbre y la templanza son cualidades de nuestro carácter y de autocontrol. Estas 9 virtudes de Gálatas 5, 22 y 23 son parte de la naturaleza de Cristo y actúan unidas en perfecta complementariedad y sin ninguna lucha interna. Fíjense cómo estas virtudes nos van a ayudar a tener una mente integrada, una mente en orden, en armonía y en unidad con la mente de nuestro Señor Jesucristo. El orden, la armonía y la unidad en la mente de Cristo vienen en las 8 virtudes de Santiago 3:17, ¿verdad? Donde decíamos que es la sabiduría que es de lo alto, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y una mente integrada eh, que tiene orden, armonía y unidad, también se combina con las virtudes que vienen en el fruto del Espíritu Santo. 8 virtudes en Santiago y 9 virtudes en Gálatas 5, 22 y 23. En total, si las sumamos, nos dan 17 virtudes que todos nosotros debemos de perseguir para tener una mente donde nuestra lista de anhelos no tenga conflictos unos con otros. Así que esto es algo hermoso, porque estas 17 virtudes, si se fijan bien, las primeras virtudes, donde vienen las de Santiago, donde nos dice que la sabiduría es pura, pacífica, amable, está describiendo, son adjetivos calificativos que describen la sabiduría. Y lo que vemos en Gálatas 5, 22 y 23 de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todos estos son sustantivos. Así que los adjetivos califican a los sustantivos. Así que hay una congruencia eh, increíble, ¿verdad? De tal manera que podemos hacer una combinación, como lo dice en la página 41 del manual, donde podamos nosotros hablar, por ejemplo, de una paz, ¿verdad? Que es de Gálatas, paz amable. O sea, las virtudes de Gálatas con las virtudes de Santiago se pueden combinar. Podemos hablar de una paz amable, de un gozo amoroso, de una amabilidad pacífica, de una misericordia paciente,
de una sinceridad fiel y de muchas otras combinaciones. Estas dos listas que aparecen en estos dos versículos nos muestran muchas posibles combinaciones: amabilidad misericordiosa, fe fructífera o cualquier otra combinación. Y esta es una mente que es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Así pensaba nuestro Señor Jesucristo, pensaba y se manifestaba en su carácter. Esta es una mente integrada, toda tiene orden, todo tiene armonía y todo tiene unidad. A diferencia de cuando tú y yo saquemos nuestra lista de anhelos de paseos, vamos a encontrar que no hay unidad, no hay armonía, pero en la mente de nuestro Señor Jesucristo sí la había. Y eso es lo que vamos a buscar nosotros, cultivar una mente como la de nuestro Señor Jesucristo, que no tenga conflictos internos. Y con esto pasamos al último día de esta semana que vamos a estar estudiando, el día 5, la gran pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la gran pasión de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Jesús lo manifestó desde que tenía 12 años de edad, que empezamos a tener registro en los evangelios. Vamos a poner un poquito de Biblia, porque si no ponemos Biblia, pues entonces, ¿qué estamos enseñando, verdad, hermanos? Hay quienes luego creen, no, es que pones muchos versículos. Pues sí, de eso se trata. Dice, entonces Jesús, siendo niño, ¿verdad? Les dijo, se les había extraviado a los papás y estaban que se infartaban, ¿verdad? Y Jesús, estando chiquito de 12 años, les responde, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo desde niño solamente tenía una pasión y un anhelo, el estar en los negocios de su padre. Y luego Jesús, cuando creció y ya estaba en su ministerio enseñando y predicando, Jesús decía esto: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense cómo el anhelo, Jesús lo ponía de tal manera que dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Yo soy de los primeros que si no comen, hermanos, me pongo mal, ¿no? Se me va la paz del espíritu. Yo creo que eso es normal, ¿verdad? Viene esa ansiedad, pero la ansiedad de nuestro Señor Jesucristo era amable, benigno, misericordioso. Todos los 17 virtudes que acabamos de estudiar, ¿verdad? En el día 4, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió. Y en Juan 6:38, nuestro Señor Jesucristo lo puso de la siguiente manera: porque he descendido del cielo. Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo entendía que Él había descendido del cielo, ¿verdad? Donde estaba Dios, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, esto es, la del Padre. Así que Cristo tenía una gran pasión. ¿Cuál era la pasión? El hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Esa era su comida, eso era lo único que pensaba y era en lo único que trabajaba. Nosotros debemos de buscar tener esa gran pasión. Ok, no todos vamos a ser predicadores, ¿verdad? O pastores o maestros, pero todos somos hijos de Dios. Y nuestro anhelo debe de ser, sí, hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer, cumplir nuestro propósito en esta vida, pero siempre pensando en hacer su voluntad. Esa debe ser nuestra pasión. La mente de nuestro Señor no permitió que ningún otro deseo interfiriera en su propósito. Oye, pero es que a Jesús no lo acosaban las mujeres. No, claro que sí. Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, nada más que él no pecó. Eso lo dice también la Escritura. Su mente estuvo concentrada en hacer la voluntad del Padre. Por eso sus atributos actúan en perfecta unidad y armonía. Queremos no tener conflictos, tenemos que tener paz en nuestra mente. Hagamos y persigamos hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, porque Jesús se ha convertido en el primogénito de muchos hermanos. Así que vamos a ordenar nuestros anhelos, nuestros deseos. Vamos a alinearlos a los de Dios. El creyente puede sentirse indefenso ante sus deseos, los que son opuestos. El pecado no se domina por la fuerza, por la fuerza de voluntad, sino por la gracia de Dios, porque Dios comenzó su obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta que la termine. Dios es el que pone en orden
los deseos, como lo dice Romanos 6:14. Vamos a ponerlo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué el pecado no puede dominarnos? Porque estamos viviendo bajo la gracia, la misericordia de Dios, un regalo inmerecido, pero que Dios nos da a todos. Lo dice la Escritura, creámoslo, hermanos. A ver, este es un mensaje bien importante. Como me lo dijo una vez un jefe que tuve que fue de mis primeros jefes cuando trabajaba, me decía, Pepe, te la tienes que creer. Si tú no te crees que ahora eres el nuevo gerente, ¿verdad? Nadie te lo va a creer. No vas a tener autoridad ni con la gente, ni tienes que creer. A ver, nosotros somos cristianos. Sí, sí, creámoslo y actuemos como verdaderos hijos de Dios. Así que tenemos nosotros que creer lo que la Biblia nos dice. La Biblia no nos miente. Ya no estamos dominados por el pecado, sino ahora estamos dominados porque vivimos bajo la gracia de Dios. Eh, Buscar primero el reino de Dios y su justicia tiene que ser un deseo para nosotros. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será dado por añadidura. El Espíritu Santo renueva nuestra mente y va transformando nuestros anhelos egoístas en anhelos que le dan gloria a Él, como lo dice el apóstol Pablo también aquí en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el verdadero creyente está constantemente aprendiendo y ejercitando este proceso de transformación. Vamos a memorizar Mateo 6:33, ¿verdad? Para que tengamos siempre, estemos pensando, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todo lo demás os será dado por añadidura. Memoricemos ese versículo, oremos siempre buscando la dirección de Dios y luego si ya nos dio dirección, por favor, sigámosla. De nada nos sirve nada más, sí, ya sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué haces? No, pues otra cosa. No, hermanos, es escuchar a Dios y obedecerlo. ¿Cómo vas cómo vamos a emplear el exceso de dinero, ¿no? Si es que nos llegó un paguito que no esperábamos, en lugar de compras compulsivas, en realidad, Señor, ¿para qué me diste este extra? ¿Para que ahorre o qué es lo que tú quieres? No tomemos ninguna decisión de aquí en adelante, hermanos, si no es con la dirección de Dios. Y vamos a estar en una disyuntiva. Vamos a nosotros a optar por seguir los deseos de Dios en lugar de seguir nuestra propia voluntad. Vamos a tener que huir de las tentaciones. Fíjense que es interesante, pero la Biblia no nos pide que combatamos a la tentación, sino que huyamos de ella. Dios es sabio, ¿verdad? Y conoce nuestra debilidad. Cuando haya una tentación, corre. Si es una tentación con falda, varón, coméntaselo a tu esposa. Ella te va a dar buenos consejos, te lo aseguro, ¿verdad? Pensamientos impuros, pasiones, todo eso tenemos que huir y concentrarnos en las cosas que son piadosas y que le agradan a Dios, en su justicia y en sus pensamientos que sí son puros. Así que por eso el ejercicio de las tarjetas es muy importante. En lugar de estar ociosos en el tráfico, pues vamos a estar con nuestra mente puesta en las cosas que sí le agradan a Dios. Así que todo esto lo estamos haciendo en esta segunda unidad, en esta segunda semana. Eh, Vamos a negarnos a nosotros mismos, Señor, yo quiero hacer esto, pero ¿qué quieres tú de mí? Bueno, ya eso ya es negarse a nosotros mismos, ¿verdad? Para seguir, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Ya vimos, vamos a memorizar Mateo 6:33 y le vamos a pedir a Dios que podamos, que seamos capaces de vivir así, buscando siempre su justicia primero, ¿verdad? Orar, buscar siempre la dirección de Dios,
cómo emplear el exceso de dinero, ya lo dije, ¿verdad? Optar por los deseos de Dios en vez de los propios y huir de las tentaciones. Así que con esto vamos a terminar la unidad 2. Yo se las dije así rapidito, en resumen, pero si tienes el manual y si no, ya te lo mandé por WhatsApp, la unidad 2. Vete día por día, haz tu lista con calma, identifica qué conflictos tienes, ¿verdad? Qué anhelos y qué deseos combaten unos con otros para que podamos irnos conociendo. Aquí se trata no de juzgar a los demás, sino de que nosotros mismos hagamos ese ejercicio de autorreflexión y veamos, identifiquemos dónde estamos parados, para que Dios nos vaya ayudando a ir resolviendo todos esos conflictos. Así que vamos a terminar esta lección siguiendo esta oración que también nos propone aquí el autor. Es un modelo, ¿verdad? Pero vamos a poner esto en orden y que Dios nos dé a todos el tiempo y podamos nosotros organizarnos de tal manera que sí podamos todos los días dedicarle un tiempo para seguir cada uno de los procesos de cada día que se sugieren en esta unidad. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos permitiste reunirnos como hermanos, como iglesia, a buscar tener una mente cada día más parecida a la tuya, Señor. Señor, necesitamos tener en orden todos nuestros deseos, nuestros anhelos. Somos esclavos de nuestras pasiones, pero ahora hemos comprendido que estamos bajo la gracia. Quiero que tu gracia obre en mi vida. Te pido que pongas en orden mis deseos. Y en el nombre de Cristo te permito que hagas cualquier cosa que tengas que hacer para poner en orden mis deseos y mis anhelos. Aceptaré el hecho de que en realidad tú quieres que yo sea semejante a Cristo sin importar el costo. Hazme semejante a Cristo, cueste lo que cueste. Señor, yo oro por todos mis hermanos y sus familias, para que todos avancemos en unidad. Gracias, Señor, porque tú nos haces crecer y nos haces madurar. En tu nombre precioso oramos y te damos gracias. Amén. Gracias por haber llegado hasta el final de este estudio. Mi oración es que la palabra de Dios haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y te anime a caminar en obediencia a Cristo. Si este mensaje fue de edificación para ti, te invito a compartirlo con otras personas para que también puedan ser bendecidas por la verdad de la palabra de Dios. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en los próximos estudios bíblicos. Que Dios siga despertando nuestro corazón por medio de su palabra. Nos vemos en el próximo estudio.